buenos días, damos gracias a Dios. Estamos ya transmitiendo aquí desde Quito, Ecuador, desde el movimiento de plantación de iglesias. Y qué privilegio poder esta mañana dirigirnos a todos ustedes. Saludos a todos aquellos que nos están escuchando allí en los diferentes países en Europa, aquí en Ecuador. Saludos a la provincia de Imbabura, ahí específicamente a la ciudad de Otavalo también, a todos los hermanos que nos están escuchando a través de esta radio en los diferentes lugares que nos sintonizan. Gracias damos a Dios esta mañana. Vamos en esta mañana a estar orando por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tus cuidados, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Siempre, Señor, nos ayudas, nos provees, nos animas, nos disciplinas, nos llevas a ser a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, porque en ti encontramos todo lo que necesitamos para vivir en este mundo y para poder servirte a ti. En esta mañana, Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de estudio bíblico, este tiempo donde tu palabra, Señor, es la que guía nuestras vidas. Y oramos que el Espíritu Santo tome el control y nos enseñe en esta mañana, que la voz que viene de ti, el Espíritu Santo la pueda hacer para nosotros entendible, Señor, y podamos llevar a la práctica lo que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué hermoso haber llegado ya a Romanos capítulo 12. Y en Romanos capítulo 12 nosotros empezamos ya una nueva dirección. Hemos estado estudiando estos primeros 11 capítulos del libro de Romanos, donde hemos estudiado el diagnóstico de todos los hombres, tantos judíos y gentiles como pecadores. Hemos visto la salvación, cómo Dios nos justifica, nos declara sin culpa por medio de la fe en aquellos que hemos creído que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Hemos visto cómo podemos caminar en el Espíritu, ya no en nuestras propias fuerzas. Ahora el Espíritu de Dios es el que ha tomado nuestra vida para que podamos seguir su dirección, sus enseñanzas. El Espíritu Santo nos lleva a comprender la obra de Jesús, la persona de Jesús, y nos lleva a tener esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Hemos visto también la soberanía de Dios. En los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos, hemos visto cómo Dios soberanamente salva a todos aquellos que ya están inscritos en el libro de la vida, aquellos que ya son elegidos, porque de acuerdo a su presciencia, como nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, vemos cómo Dios nos ha escogido a nosotros según su presciencia. Vemos ahí cómo Dios proveyó la salvación tanto para el pueblo de Israel como para todas las naciones, y el plan que tiene Dios para restaurar a la nación de Israel en un futuro. Todo esto nos ha llevado a una comprensión de la salvación de Dios para nosotros.
Dios viene y nos salva de la pena del pecado, es decir, de la condenación eterna, del destino que es el infierno, y nos saca de allí, nos declara justos y también viene a salvarnos del poder del pecado. Por su gracia el Señor hace posible que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, de este Cristo resucitado. Como dice en Romanos 8, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros. Y el Espíritu de Dios hace posible nuestra santificación. Aquí en este proceso nosotros vamos comprendiendo de el amor de Dios, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y en Romanos capítulo 8 vemos que nadie nos puede separar del amor de Dios. Nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, porque ahora el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros. Su poder está con nosotros para darnos victoria sobre el poder del pecado. Bien, ahora miramos Romanos capítulo 12 desde el versículo 1. Y en esta mañana vale la pena detenernos aquí en este versículo, porque tiene mucha enseñanza para nosotros, que debemos comprender. Dice aquí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1 es la transición entre lo que es la doctrina y lo que es la vida práctica, entre lo que es la teoría de la salvación a la experiencia de salvación en la vida práctica. Y el apóstol Pablo empieza con un así que. Este así que nos muestra y nos dice, después de todo lo que nosotros hemos estado diciendo, dice el apóstol Pablo, todo lo que yo he estado diciendo desde los capítulos 1 al 11, yo quiero pedirles algo, mis hermanos, dice el apóstol Pablo. Quiero rogarles que por las misericordias de Dios presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Las misericordias de Dios se refiere al evangelio que Pablo nos ha explicado en estos 11 primeros capítulos. Como aprendimos que la misericordia que Dios ha tenido de nosotros, y recuerdan la palabra misericordia que venía de la palabra miserere y cardio. Miserere, que es latín, y cardio, que es griego. Y vemos que miserere significaba miseria y cardio significa el corazón. Misericordia, miserere y cardio. Quiere decir que la miseria nuestra pasa por el corazón de Dios. Y Dios, con su compasión generada por esta misericordia, porque Dios al mirar nuestra miseria, nuestro pecado, que estábamos muertos y camino al infierno, Él tomó la decisión, por su misericordia, enviar a su Hijo. Tiene compasión de nosotros y envía a su Hijo para salvarnos, para darnos una nueva vida. Muere, es sepultado y resucita, y nos hace participantes a nosotros de esa realidad de la muerte, sepultura y resurrección, y nos da una nueva vida.
Dios ha tenido misericordia. Y Pablo está diciendo aquí, por esto que Dios ha hecho, por la misericordia que Él ha mostrado para con nosotros, al enviar a su Hijo Jesús y darnos una nueva vida, lo mínimo que nosotros podemos hacer es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios está interesado en nuestros cuerpos. Y vamos a mirar en Primera de Corintios, en el capítulo 3, Primera de Corintios en el capítulo 3 dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en Primera de Corintios 6 nos hace algo más específico. Nos dice el apóstol Pablo en versículo 16 de Primera de Corintios 6: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo nos dice que nuestros cuerpos han sido comprados por precio. Han sido comprados por precio. Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 18 voy a leer hasta el 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los días postreros por amor de vosotros. Vemos aquí que el Señor nos ha comprado, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo. En Corintios, en el capítulo 6, nos dice que Él ha comprado nuestros cuerpos para que nosotros podamos ser templos del Espíritu Santo. Cuando una persona compra una casa, se le da las escrituras y pasa a ser el dueño de la casa. Eso le da a él la autoridad para poder vivir en esa casa. Dios ha hecho con nosotros algo parecido. Él compró no con oro ni con plata, nos compró con su sangre preciosa. Y nuestros cuerpos, dice que ahora son de Él, le pertenecen a Él. Como dice aquí en el versículo 20 de Primera de Corintios 6, dice:
pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, nosotros le pertenecemos a Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Ahora, como nosotros ya aprendimos en Romanos capítulo 6, donde se nos instruye y dice que debemos presentar nuestros miembros a Dios para ser utilizados como instrumentos de justicia. Dios quiere manifestar su vida, su santidad a través de mi cuerpo. Para donde yo vaya, la vida de Cristo se manifieste en mi cuerpo. Leamos eso en 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 11. 2 de Corintios 4, 11 dice: porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En este cuerpo mortal, en este cuerpo que se va destruyendo, que se va acabando, pero la Biblia dice que hay el hombre interior que se va renovando de día en día. Nuestros cuerpos son como vasijas de barro, en la cual Dios ha puesto un tesoro, el tesoro de la vida de Cristo, para que la iluminación de Cristo a través de nuestras vidas, a través de estas vasijas ya rotas, a través de estas vasijas rotas, la luz de Cristo salga y puedan ser de testimonio, pueda ser de instrumento para que Dios se manifieste a través de nosotros. Dice la palabra del Señor de que Él va a recompensarnos a nosotros conforme nosotros hayamos hecho cosas mientras estamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor Jesús un día nos va a poner frente del tribunal de Cristo, donde nosotros vamos a ser evaluados por lo que hemos hecho como hijos de Dios, como siervos de Dios. Y eso se llama el tribunal de Cristo. Y dependiendo de lo que hayamos hecho mientras estamos en este cuerpo, podemos ser galardonados, reconocidos por el Señor, y el Señor nos dará a nosotros ese privilegio. Estos galardones, estas coronas que el Señor nos van a dar, no son cosas materiales, oro, plata, carros, casas. Lo que el Señor nos va a dar son reconocimientos y la responsabilidad de reinar con Él. Dice la palabra del Señor: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si nosotros le servimos a Dios y somos fieles a Él y hacemos las cosas aquí como Él manda, el Señor nos pondrá con mayores responsabilidades allá cuando Él venga a reinar y nosotros vengamos a reinar con Él. Y eso es impresionante. Así que lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo es importante. En los tiempos bíblicos, los griegos tenían un pensamiento y ellos pensaban que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Entonces, para los griegos habían dos escuelas, ¿no?, para poder tratar con el cuerpo. Ahí viene el ascetismo, una creencia
el ascetismo, es una creencia que el cuerpo es malo y que ellos tenían que castigar a su cuerpo, hacerse daño a su cuerpo para poder ser espirituales, entre comillas. Y muchas personas creen que si sufren físicamente, van a poder ser mejores personas espiritualmente. Y de esa manera el sufrimiento del cuerpo llega a ser como una manera de que nos liberemos, y el sufrimiento nos lleva a experimentar espiritualidad. Y es por eso que vemos que en Semana Santa algunos cargan la cruz, otros se dejan latiguear, pegar, otras personas hacen procesiones y caminan de rodillas, se lastiman las rodillas o caminan sin zapatos, pensando que eso les va a ayudar a ser mejores personas, más espirituales. En una ocasión estaba visitando los museos aquí en la ciudad de Quito y me impresionó ver un chaleco de una monja. Ahí estaba puesto en una vitrina, y este chaleco de una monja tenía clavos, y cuando se ponían el chaleco se clavaban los clavos para ser más espirituales y agradar a Dios de esa manera. Esa es una manera equivocada de ser espiritual. Dios no quiere que dañemos nuestros cuerpos o flagelemos nuestros cuerpos, nos hagamos daños a nosotros mismos. Otra manera en que en los tiempos bíblicos vivían la gente era simplemente que le daban rienda suelta a la carne y hacían con su cuerpo lo que ellos querían. Así que tenían prácticas de fornicación, de orgías, y vivían una vida simplemente de placer, una vida dejándose llevar por sus propios deseos, porque el pensamiento era, bueno, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, y no importa qué yo hago con mi cuerpo. Pero la enseñanza bíblica es que para Dios es importante el cuerpo y que tenemos que vivir vidas santas y que nuestros cuerpos tienen que ser instrumentos de la santidad de Dios y que tenemos que cuidar nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. Entonces, las cosas que nosotros hacemos para destruir al cuerpo, en realidad son pecado. Entonces de ahí, porque algunas personas dicen, no, pero fumar no es pecado, tomar no es pecado. Pero si eso daña a tu cuerpo, sí es pecado. Las cosas que hacemos para dañar a nuestro cuerpo no le agrada a Dios. Debemos tratar nuestros cuerpos como morada de Dios. Dios no habita en templos hechos de manos, dice la palabra de Dios. Dios ha escogido que nuestros cuerpos sean templos del Espíritu Santo. Templos del Espíritu Santo. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios está interesado en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Así que el apóstol Pablo nos está pidiendo a nosotros que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta palabra presentar, aquí en Romanos capítulo 12, en el versículo 1, está escrito de una manera puntual. Es decir, es una decisión que nosotros debemos tomar en un tiempo en nuestra vida. Es una decisión que los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que hacer. De consagrar, o mejor dicho, de rendirnos a Cristo. Y decirle, Señor, aquí está mi cuerpo. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo espero ser, te entrego a ti, Señor. Dice, presentéis vuestros cuerpos. Esto de presentarse tiene que ver con ponernos a disposición de. Recuerdo cuando yo hice el servicio militar allí en Riobamba, en la Brigada Blindada Galápagos. Estuve yo en la parte de la artillería y recuerdo allí bien jovencito, a los 18 años, pues haciendo el servicio militar. En el grupo de artillería Teniente Rodríguez número 1. Y teníamos que presentarnos y ponernos a disposición de. Entonces, todos los domingos en la noche nos teníamos que presentar y ponernos bajo la autoridad de los superiores. Entonces, cuando un subteniente me llamaba, decía, conscripto Pérez, venga acá, yo iba corriendo y me cuadraba y decía, ordene mi subteniente. Ese ordene mi subteniente tiene que ver con presentarse. Presentarse quiere decir ponerse a disposición de. Y lo que el subteniente me decía, yo tenía que hacer. No importaba qué es lo que me mandaba. Y yo tenía que cumplir esa orden. Bueno, así es esta palabra cuando dice que debemos presentar nuestros cuerpos. Tenemos que poner nuestros cuerpos a disposición del Señor para que Él lo use, para que Él haga su voluntad a través de nuestras vidas. Es una decisión que nosotros debemos tomar. Mi pregunta es, ¿has tomado tú la decisión de presentarte delante de Dios? Yo recuerdo el día que rendí mi vida a Cristo para servirle. Ese fue un momento especial. Y aquí yo quiero contar esta experiencia. Yo estaba en la Universidad Central, en la Facultad de Medicina, estudiando fisioterapia. Y estábamos estudiando anatomía.
Y la materia era, recuerdo que estábamos estudiando los músculos del cuello, y el ayudante que dirigía esta clase se puso ahí a la cabeza de una mesa. Estábamos ahí en una mesa, más o menos alrededor de esa mesa estábamos como unos 15, 18 estudiantes, y él estaba ahí en la parte de la cabecera de la mesa, y un muerto estaba sobre esa mesa, un muerto disecado con formol. Había un olor fuerte. Y nosotros ahí todos con mandiles blancos alrededor de ese cadáver. El profesor sacó el bisturí y empezó a abrir el cuello del cadáver. Y tiró el músculo del cuello y dijo: este músculo se llama el esternocleidomastoideo. Y se llama esterno porque está conectado con el esternón, cleido porque está conectado aquí con la clavícula, y mastoideo porque está conectado con el hueso mastoideo del cráneo. El esternocleidomastoideo. Nunca me olvido de esa clase. En ese momento que estaba allí con ese cadáver, se me vino un versículo bíblico a la mente que yo me había memorizado para evangelizar. Y dice Hebreos 9:27, porque para el hombre está establecido que una sola vez muera y después de esto el juicio. Y yo me puse a pensar en ese momento el siguiente evento que va a tener que experimentar o vivir esta persona, este cadáver que está frente mío, es el juicio de Dios. Porque todos los que mueren un día van a tener que dar cuentas a Dios en el juicio de Dios, en el gran trono blanco. Yo sabía ese versículo y sabía de que todos los días, todas las personas un día se van a presentar delante de Dios y rendirle cuentas a Dios. Y como dice el libro de Apocalipsis, allí en el gran trono blanco, los libros de las obras se abrirán y las personas serán juzgadas conforme a sus obras. Y aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, aquellos que no recibieron la salvación, que no nacieron de nuevo, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Es decir, van a estar separados de Dios por toda una eternidad. Y en ese momento que yo vi a este muertito, pues yo dije: ¿para qué quiero vivir yo? Quiero ser un doctor, quiero ser un fisioterapista. Quizás yo pueda ayudar a muchas personas para que su cuerpo se pueda sanar. Pero un día de todas maneras van a morir, porque para el hombre está establecido que una vez muera. Nadie puede escapar de la muerte. Todos un día vamos a morir, si el Señor no viene. Pero ya está establecido que todos muramos. Ricos, pobres, jóvenes, ancianos mueren. Y el siguiente evento que vamos a tener que presentarnos es el juicio de Dios. Bueno, como resultado de eso, porque pasaron algunas otras cosas más que por cuestión de tiempo no les cuento,
Pero como resultado de esa clase de anatomía, yo tomé una decisión de presentarme a Dios como un instrumento. Y salí de esa clase y fui a un parque que se encuentra allí en la Facultad de Fisioterapia, ahí arriba del Hospital Eugenio Espejo, ahí al fondo en la calle esta. Un parque pequeño, entré en ese parque y me arrodillé allí en ese parque y yo le dije: Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo. Ya no quiero seguir viviendo este estilo de vida que estoy viviendo. Yo quiero ser un instrumento tuyo. Si no voy a ser un instrumento tuyo, mejor llévame a tu presencia. Y con lágrimas oré esa oración y yo estaba listo para ser usado por Dios o para que Él me lleve a su presencia. Y en realidad yo pensaba que el Señor iba a llevarme a su presencia, que algún accidente me iba a ocurrir en mi vida, me iba a morir y me iba a ir a la presencia de Dios. Eso ocurrió cuando yo tenía 22 años, o 21, 22 años, porque a los 22 años me fui a un instituto bíblico para estudiar la palabra. Y esa fue la manera en que yo tomé una decisión de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Le dije: Señor, toma mi vida. Señor, úsame. Hazme un instrumento tuyo. No quiero seguir viviendo de esta manera que yo estoy viviendo. Llévame a tu presencia. El Señor escuchó la oración. Ahora ya tengo 63 años. Desde los 22 años que yo hice esa oración. He hecho cosas buenas, cosas malas con mi cuerpo. Pero un día yo tomé esa decisión. Y siempre he estado consciente de que yo le pertenezco a Dios. De que si no vivo para ser un instrumento de Dios, mi vida no tiene sentido. Pocos días después, decidí a volver a leer la Biblia después de hacer esa oración. Y recuerdo que abrí mi Biblia, ahí donde se abra, como siempre hacemos nosotros, y me salió en esta página de Romanos 14:8. Y leí este versículo y dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En ese momento que leí este versículo, nuevamente le dije: Señor, yo quiero vivir para ti. Y si muero, yo quiero estar contigo. Señor, aquí estoy. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué hermoso versículo. Así que yo le dije: Señor, yo quiero vivir para ti. Y siempre les digo a los jóvenes ahora, si no estamos viviendo para Cristo, ¿saben lo que estamos haciendo? Perdiendo el tiempo. Los hijos de Dios que no vivimos para Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Porque Dios nos salvó a nosotros para ser Señor nuestro y para que vivamos para Él. Si no vivimos para Él, no estamos aprovechando el tiempo, estamos perdiendo el tiempo. Así que esta mañana tú puedes tomar esta decisión.
para que desde este día en adelante tú tengas conciencia de que tú le perteneces a Dios, de que tu vida no es tuya, es del Señor, que lo que tú hagas es para el Señor, que lo que tú hables sea para glorificar a Dios. Te conviertes en un instrumento de Dios al presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué dice sacrificio vivo aquí? En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales muertos. Y la sangre de esos animales simplemente cubría el pecado del pueblo de Israel. Y una vez al año ponían las manos sobre un animal para que todos los pecados del pueblo de Israel sean imputados en ese animal y lo soltaban allí en el desierto como un símbolo de que los pecados del pueblo de Israel eran llevados. Pero en realidad los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban ni limpiaban el pecado de la gente. Simplemente se cubría. Dios posponía el juicio hasta cuando vino Jesús. Cuando vino Jesús, Juan el Bautista miró a Jesús viniendo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar, limpiar el pecado es Jesús. El sacrificio de Jesucristo fue un solo sacrificio, una vez y para siempre, donde mis pecados han sido limpiados. Como dice esa canción, solo la sangre de Cristo me limpia. Es tu sangre que me limpia. Es tu sangre que me da vida. El Señor Jesús tomó nuestro lugar y llevó nuestros pecados. Al limpiar nuestros pecados, ahora hemos sido liberados para que podamos rendirnos a Dios y a ser utilizados como instrumentos de justicia y no como instrumentos de pecado. Es el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este sacrificio vivo quiere decir entonces que yo en vida, ahora yo voy a vivir para agradarle a Dios. Dice que es vivo y santo, es decir, que es apartado. Ahora mi vida es apartada para el servicio de Dios. Todo lo que yo hago, lo hago para el Señor. Y eso es lo que nos dice la Biblia a todos los creyentes, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Es un servicio exclusivo para Dios. Todo lo que yo haga tiene que ser para el Señor. Por eso dice que es santo y es agradable a Dios. Esto quiere decir de que Dios se agrada, se pone feliz cuando sus hijos toman esta decisión de presentar sus cuerpos, de rendirse a Él para ser utilizados por Él. Y dice por último que es vuestro culto racional. Es decir, esta decisión que nosotros hacemos
de ser instrumentos de Dios, es una decisión racional, pensada. No es a la loca. Es la mejor decisión que una persona, un hijo de Dios puede tomar. La de rendirse a Cristo. La de ser un instrumento de Dios. Pero es una decisión. Lo más lógico que un hijo de Dios puede hacer es rendirse a Cristo para ser utilizado por Él. Y en esta mañana quiero invitarte a que si tú no has tomado esta decisión de rendirte a Él para ser utilizado por Él, para ser un instrumento de Él, yo te invito a que le digas: Señor, yo quiero servirte a ti. Yo todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que yo espero ser, Señor, te lo dedico a ti. Señor, úsame. Te presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Que sea esta una decisión racional en tu vida. Vamos a orar. Te invito a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojos, a arrodillarte allí donde estás. Así como ese día yo me arrodillé en ese parque y le dije: Señor, hazme un instrumento tuyo. Toma mi vida. Toma este cuerpo. Señor, sin ti no tiene sentido mi vida. Sin ti yo vivo una vida de pecado, una vida sin propósito. Señor, yo quiero entregar todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo espero ser. Yo quiero entregarlo a ti, Señor. Tómame, Señor. Úsame para tu gloria. Úsame como un instrumento tuyo. Señor, no sé lo que vas a hacer de mí, pero llévame por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Que ese haya sido el deseo de tu corazón, y el Señor sabrá guiarte. Él te mostrará el camino que tienes que seguir, como lo ha hecho con mi vida. Que Dios continúe obrando, continúe bendiciendo tu vida. Nos vemos la próxima semana.